Esta es mi historia. Quédate hasta el final. No hay dolor más sordo que el de ser olvidado por alguien que uno ayudó a nacer. El silencio de mi hijo no fue de un día para el otro, pero cuando me di cuenta, ya no había vuelta atrás. Pasé de ser mi papá, el que me lleva al parque, a un nombre que apenas se mencionaba en su casa. No hubo pelea, no hubo traición, solo distancia, y una especie de incomodidad cada vez que yo aparecía. Fingí entenderlo. Fingí que su nueva vida necesitaba espacio. Pero en el fondo, dolía. Y mucho. Porque cuando uno envejece, no necesita regalos ni homenajes. Solo un café, una llamada, una palabra. Yo le di mi tiempo, mis esfuerzos, mi espalda, y él me dio su ausencia. Pero esta historia no es para culparlo. Es para contar lo que pasa cuando el amor no alcanza. Nunca fui un hombre perfecto. Tampoco pretendí serlo. Trabajé toda mi vida como chofer de colectivo y llegaba tarde, cansado, con el uniforme oliendo a motor y con pocas ganas de hablar. Pero cada vez que entraba a casa y veía a mi hijo correr hacia mí con los brazos abiertos, todo se me pasaba. Él era mi motivo. Yo no sabía ponerlo en palabras entonces, pero él me daba sentido. Mi esposa y yo no funcionamos después de un tiempo. Éramos distintos, y la rutina nos comió. Cuando mi hijo tenía 10, ella decidió irse. Me dejó una nota en la mesa y se mudó a otra ciudad. No peleamos por la custodia. Simplemente me lo dejó. Yo no supe si sentirme aliviado o traicionado. Solo supe que ahora tenía que aprender a ser padre solo. Le cocinaba como podía, lo llevaba a la escuela, lo ayudaba con la tarea aunque a veces no entendiera nada. Me sentía torpe, pero estaba. Siempre estuve. Cuando enfermaba, dormía a su lado. Cuando tenía miedo, le contaba historias inventadas para que pudiera dormirse. Hice lo que pude, y creo que no lo hice tan mal. Con los años, él se hizo más independiente, como es lógico. Empezó a salir, a tener su vida. Me sentí orgulloso, aunque en silencio. Nunca fui de expresar mucho. Cuando conoció a su novia, me la presentó en una cena simple. Ella era educada, algo fría. No me miraba mucho a los ojos, pero pensé que era tímida. No me preocupé. Mi hijo parecía feliz, y eso bastaba. Con el tiempo, las visitas se hicieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Siempre había una excusa: el trabajo, los compromisos, el cansancio. Yo las aceptaba sin cuestionar, porque no quería ser ese padre que reprocha, que exige, que se vuelve una carga. Me prometí no ser así. Pero empezó a pasar algo más difícil de explicar. Empecé a notar que, cuando hablábamos, él ya no me contaba nada importante. Yo me enteraba de su vida por terceros, o a veces, por redes sociales. Su boda fue un evento hermoso, pero yo no estuve. Me dijo que sería algo íntimo, que no querían mucha gente. Lo entendí, aunque por dentro algo se rompió. Aún así, no dije nada. Lo felicité, le deseé lo mejor, y colgué el teléfono. Me encerré en el baño y lloré sin hacer ruido. Después de eso, pasaron semanas sin saber de él. Mandé un mensaje en su cumpleaños. Me respondió un gracias, sin más. Ni una llamada, ni una foto. Y ahí fue cuando lo supe, ya no había lugar para mí. Pero lo que más me dolía no era su distancia. Era su indiferencia. El hecho de que ni siquiera pareciera notarlo. Cuando uno intenta entender por qué algo se rompió, suele volver atrás, aunque duela. Yo hice ese ejercicio muchas veces. Me pregunté en qué momento dejé de ser importante para él, en qué gesto, en qué palabra, en qué omisión. Y siempre vuelvo a una escena. El día que él me pidió que conociera a sus suegros. Fue una tarde de domingo.
Habíamos ido a almorzar a una parrilla de barrio, los tres. Ella, su novia, estaba especialmente distante ese día. No me miraba casi. Hablaba en voz baja con él, como si no quisiera que yo escuchara. Cuando nos trajeron el postre, él me dijo: «Pa, estaría bueno que vengas la semana que viene a casa, que vienen los padres de Sofía, así te conocen». Yo, sin pensarlo demasiado, dije que sí. Pero también dije, quizás con algo de torpeza, algo como: «Y ellos si aprueban este noviazgo, no como la vez anterior». Lo dije en broma, pero ella se puso tensa. Mi hijo me miró serio, como nunca antes. «No hace falta que comentes esas cosas», dijo. Yo bajé la cabeza. Me sentí viejo, fuera de lugar. Al domingo siguiente no me invitaron. A partir de ahí, empecé a notar cambios pequeños. Ya no me contaban sobre sus planes, ni sobre el departamento que estaban alquilando. Cuando les preguntaba algo, me respondían con monosílabos. Me quedaba en silencio, tragando las ganas de decirles que no era necesario que me escondieran su felicidad. Que yo quería ser parte, aunque fuera en los bordes. No sé si ella lo fue alejando de a poco o si él necesitaba soltarse de mí para sentirse adulto. Tal vez las dos cosas. Lo que sí sé es que, cuando le pregunté si necesitaban ayuda con algo, con muebles, con dinero, con lo que fuera, él me respondió: «Gracias, pa, pero queremos hacer las cosas a nuestra manera». Esa frase me dolió más de lo que debería. Porque yo no quería imponerme, solo estar. Aunque fuera como un banco donde sentarse un rato. Durante ese tiempo, empecé a quedarme más en casa. Dejé de salir con los pocos amigos que me quedaban. Me daba vergüenza contar que no sabía nada de mi hijo. Que ya no me invitaba ni a su cumpleaños. Y aunque nadie me lo preguntaba, yo me inventaba excusas. Está con mucho trabajo. Ya vendrá cuando tenga tiempo. Pero la verdad era otra. La verdad era que yo ya no era prioridad. Y aunque él nunca me gritó, ni me faltó el respeto, el silencio fue su manera de marcar distancia. La indiferencia fue su forma de irse sin decir adiós. Cuando uno intenta entender por qué algo se rompió, suele volver atrás, aunque duela. Yo hice ese ejercicio muchas veces. Me pregunté en qué momento dejé de ser importante para él, en qué gesto, en qué palabra, en qué omisión. Y siempre vuelvo a una escena, el día que él me pidió que conociera a sus suegros. Fue una tarde de domingo. Habíamos ido a almorzar a una parrilla de barrio, los tres. Ella, su novia, estaba especialmente distante ese día. No me miraba casi. Hablaba en voz baja con él, como si no quisiera que yo escuchara. Cuando nos trajeron el postre, él me dijo: «Pa, estaría bueno que vengas la semana que viene a casa, que vienen los padres de Sofía, así te conocen». Yo, sin pensarlo demasiado, dije que sí. Pero también dije, quizás con algo de torpeza, algo como: «Y ellos si aprueban este noviazgo, no como la vez anterior». Lo dije en broma, pero ella se puso tensa. Mi hijo me miró serio, como nunca antes. «No hace falta que comentes esas cosas», dijo. Yo bajé la cabeza. Me sentí viejo, fuera de lugar. Al domingo siguiente no me invitaron. A partir de ahí, empecé a notar cambios pequeños. Ya no me contaban sobre sus planes, ni sobre el departamento que estaban alquilando. Cuando les preguntaba algo, me respondían con monosílabos. Me quedaba en silencio, tragando las ganas de decirles que no era necesario que me escondieran su felicidad. Que yo quería ser parte, aunque fuera en los bordes. No sé si ella lo fue alejando de a poco o si él necesitaba soltarse de mí para sentirse adulto. Tal vez las dos cosas. Lo que sí sé es que, cuando le pregunté si necesitaban ayuda con algo, con muebles,
con dinero, con lo que fuera. Él me respondió: gracias, pa, pero queremos hacer las cosas a nuestra manera. Esa frase me dolió más de lo que debería, porque yo no quería imponerme, solo estar. Aunque fuera como un banco donde sentarse un rato. Durante ese tiempo, empecé a quedarme más en casa. Dejé de salir con los pocos amigos que me quedaban. Me daba vergüenza contar que no sabía nada de mi hijo, que ya no me invitaba ni a su cumpleaños. Y aunque nadie me lo preguntaba, yo me inventaba excusas. Está con mucho trabajo. Ya vendrá cuando tenga tiempo. Pero la verdad era otra. La verdad era que yo ya no era prioridad. Y aunque él nunca me gritó, ni me faltó el respeto, el silencio fue su manera de marcar distancia. La indiferencia fue su forma de irse sin decir adiós. No sé si lo que voy a contar ahora se puede llamar traición, pero para mí lo fue, porque dolió de una forma distinta. No como un golpe, sino como una herida que se abre de a poco, que no sangra pero no deja de doler. Pasó unos meses después del nacimiento de mi nieto. Yo seguía sin conocerlo. No sabía si tenía los ojos del padre, si dormía bien, si ya empezaba a balbucear. Vivía a 10 cuadras de ellos, pero era como si estuviera en otro país. Un día, una vecina me golpeó la puerta para darme una invitación. Mi hija va a bautizar a su nena. Queremos que vengas, don Roberto, me dijo. Acepté con gusto. Siempre fui de los que valoran esos gestos. Preparé una camisa que hacía tiempo no usaba y fui a la iglesia un domingo a la mañana. Al llegar, me llevé una sorpresa que no supe cómo digerir. Entre los invitados, vi a mi hijo. Estaba con Sofía y el bebé. Lo sostenía en brazos con una ternura que me partió el alma. Supe que era mi nieto por el parecido, esa frente ancha, esa nariz, esa forma de mirar. Me quedé helado. No porque estuviera ahí, sino porque yo no tenía idea de que ellos fueran cercanos a esa familia. Me acerqué despacio, como pidiendo permiso con los ojos. Cuando él me vio, lo saludé con una sonrisa, pero se notaba incómodo. Sofía giró la cara. No me dirigió la palabra. Me limité a sentarme en una banca lateral, lejos del grupo. Durante toda la ceremonia, lo observé desde lejos, abrazando a su hijo, riendo con otros, siendo parte de algo. Yo no. Y ahí entendí lo que hasta entonces no había querido aceptar. No era que no hubiera espacio para mí. Era que deliberadamente se me estaba negando. No por olvido. No por accidente. Por decisión. Alguien había trazado un límite y él lo había aceptado. Ese día me fui sin saludar. Caminé las 10 cuadras de vuelta con un nudo en el pecho. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Pero sentí una vergüenza profunda, como si hubiera irrumpido en una vida que ya no era la mía. A los pocos días, me escribió un mensaje. Pa, te vi en el bautismo. Perdón si fue incómodo. No era el lugar para hablar, pero te pido que respetes nuestra decisión de mantener cierta distancia. No es nada personal, es por el bienestar de nuestra familia. Me quedé leyendo esas palabras una y otra vez. Bienestar de nuestra familia. Como si yo fuera una amenaza. Como si mi presencia desordenara algo. Como si lo mejor para mi nieto fuera no tenerme cerca. No le respondí. ¿Qué podía decir? ¿Qué me dolía? ¿Que lo había criado solo durante años? ¿Que le había cambiado los pañales? ¿Lo había cuidado en fiebre? ¿Lo había visto llorar por su primera decepción amorosa? Todo eso parecía ya no tener valor. Fue ahí cuando algo se quebró en mí. No en el corazón, que ya venía resquebrajado. En la dignidad. En esa parte de uno que aún cree que puede ser querido por lo que fue, por lo que dio. Sentí que me habían corrido del lugar que era mío. No por capricho. No por ego. Por derecho afectivo. Por historia. Por vínculo.
Pero también entendí otra cosa. No podía seguir esperando. Porque esperar a alguien que ya no mira hacia atrás es condenarse a una tristeza sin fin. Ese fue el día que dejé de mirar el celular con ansiedad. Dejé de revisar sus redes. Dejé de comprarle cosas al nieto que no conocía. Dejé de hablar de él. No porque lo odiara. No porque quisiera vengarme. Porque necesitaba sobrevivir a su ausencia. No fue fácil seguir adelante. Al principio, el silencio de mi hijo era como una presencia constante en mi casa. Como un ruido de fondo que no se apaga nunca. Me despertaba en las madrugadas con la sensación de que algo estaba mal, y luego recordaba, no era un sueño, era mi realidad. Me costaba concentrarme en las cosas más simples. Ir al supermercado, elegir qué cocinar, ver televisión, todo me recordaba a él. A nosotros. A lo que fuimos. Me hablaban y a veces no escuchaba. Me aislé. No por decisión, sino por falta de fuerzas. Empecé a tener dolores en el pecho, punzadas que iban y venían. Fui al médico, me hicieron estudios. Nada grave, pero el cardiólogo me miró a los ojos y me dijo algo que no esperé. Está atravesando alguna situación emocional complicada. Asentí, sin dar detalles. Él no insistió. Me recomendó caminar, tomar aire, hablar con alguien. Pero hablar, ¿con quién? Mis amigos eran pocos, y con los años, se habían ido alejando. Algunos habían muerto, otros vivían lejos. Mi hermano mayor vivía en otro pueblo, y aunque hablábamos por teléfono de vez en cuando, nunca tocábamos temas profundos. Ya va a volver, dale tiempo, me decía. Pero yo sabía que no era cuestión de tiempo. Era decisión. Una tarde, salí a caminar como me había recomendado el médico. Fui hasta la plaza del barrio, me senté en un banco y miré a los chicos jugar. Vi a un padre empujar el columpio de su hijo y no pude evitar una lágrima. Me vi a mí mismo, años atrás. Con menos panza, con más cabello, con la misma camisa que aún guardo. Empujando a mi hijo y riendo, sin imaginar que un día estaría rogando por una mirada suya. Me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma. Y no sabía cómo se curaba eso. Probé escribir, otra vez. No para él, sino para mí. Llené cuadernos con recuerdos, con escenas, con preguntas sin respuesta. A veces me desahogaba tanto que terminaba agotado. Pero escribir era lo único que me permitía no olvidar. Porque más allá del dolor, yo no quería olvidarlo. No podía. Intenté también volver a vincularme con la parroquia del barrio, pero me costaba estar rodeado de gente. Todos hablaban de sus nietos, de sus reuniones familiares, de las fiestas. Y yo solo podía fingir una sonrisa, asentir y después irme rápido para no quebrarme frente a ellos. Y así pasaron los días. Lentos, silenciosos. Hasta que una noche, frente al espejo, me pregunté si acaso no estaba exagerando. Si tal vez no había sido un buen padre. Si tal vez yo también había sido distante en algún momento. Pero no encontraba razones que justificaran un corte tan frío. Tal vez, simplemente, había fallado sin saber cómo ni cuándo. No hay manual para esto. Nadie te enseña a ser papá. Uno lo hace como puede. Yo lo hice desde la necesidad, desde el amor torpe, desde la entrega. Y a pesar de todo, aún no sabía cómo seguir sin él. El punto de quiebre llegó una noche cualquiera, sin aviso, como suelen llegar las cosas que lo cambian todo. Estaba sentado en la cocina, comiendo solo como siempre, cuando de fondo en la televisión apareció una publicidad de pañales. Una escena simple. Un abuelo cargando a su nieto mientras la hija lo miraba con ternura. No sé qué fue lo que me tocó tan profundo, pero sentí como se me cerraba la garganta. Dejé el plato a un lado y me apoyé en la mesa.
El llanto me salió como un grito contenido, sin elegancia, sin control. Un llanto que venía de años atrás, de cuando me quedé solo con mi hijo y no sabía cómo hacer para pagar todo, de cuando se enfermaba y no podía faltar al trabajo, de cuando le escondía mis propios dolores para que él no se preocupara. Lloré por ese hombre que lo dio todo y que hoy estaba solo. Lloré por el padre que había sido, imperfecto, pero presente. Y por el hombre que era ahora, invisible para su propio hijo. Me quedé ahí, apoyado en la mesa fría, con la respiración entrecortada, sintiéndome más solo que nunca. Y en ese instante, algo se rompió del todo. No en el corazón, que ya estaba hecho pedazos. En la esperanza, porque hasta ese momento, aún conservaba la ilusión de que un día él aparecería, tocaría la puerta, me abrazaría y me diría perdón, pa. Pero ese día, supe que eso no iba a pasar. Y tuve que aceptarlo. Tuve que mirarme al espejo y decirme, con toda la crudeza del mundo, que él había elegido vivir sin mí. Que yo no podía seguir arrastrándome detrás de alguien que no quería que lo acompañara. Fue la noche más oscura de mi vida, pero también la más honesta. Al día siguiente, me levanté temprano. Limpié la casa, abrí las ventanas, dejé entrar el sol. No para sentirme mejor, sino para empezar a vivir con lo que había. Sin fantasías. Sin esperar más. Porque a veces, uno tiene que aceptar la derrota para poder empezar de nuevo. Aunque ese nuevo sea solo con uno mismo. Y en esa aceptación, extrañamente, encontré un poco de paz. La reconstrucción no fue como en las películas, con música de fondo y decisiones valientes. Fue lenta, silenciosa, casi invisible. Un día me levanté y decidí cambiar las cortinas. Otro día, ordené los cajones del armario y regalé ropa que ya no usaba. Pequeños gestos. Nada épico. Pero en el fondo, eran mis maneras de decirme a mí mismo, sigo vivo. Empecé a caminar todos los días. Primero 2 cuadras, luego 5. Saludaba a los vecinos, aunque ellos no supieran nada de lo que yo cargaba por dentro. Y empecé a hablar con gente. Un señor que también había enviudado, una mujer que cuidaba a su madre enferma, una pareja mayor que se sentaba en la plaza a leer el diario. No eran amigos íntimos, pero me daban conversación. Me hacían sentir parte de algo. También volví a leer. Libros que tenía acumulados desde hacía años. Me refugié en las historias ajenas, quizás para no pensar tanto en la mía. Leía antes de dormir, y por las mañanas, anotaba frases que me tocaban en un cuaderno. Un día, encontré una que me quedó grabada. Hay ausencias que se aprenden a vivir, pero nunca se olvidan. Me vi reflejado en esas palabras. Decidí también escribir mi propia historia. No con la intención de publicarla, sino para vaciarme. Empecé desde el principio. Cómo conocí a su madre, cómo fue criarlo, las veces que me sentí un fracaso, y las veces que me sentí invencible por hacerlo reír. Llené páginas enteras. Algunas con nostalgia, otras con rabia, muchas con ternura. Escribir me ayudó a perdonarme, porque con el tiempo, entendí que yo había hecho lo mejor que podía con lo que tenía. Y que, si eso no había sido suficiente para él, al menos había sido auténtico. También tomé una decisión difícil. Guardé todas sus fotos. No para olvidarlo, sino para dejar de torturarme. Las envolví con cuidado, las metí en una caja y la puse en el altillo. Fue un acto simbólico. Un modo de decirle a mi corazón, basta por ahora. Y lo más importante, dejé de buscar excusas para justificarlo. Durante mucho tiempo, cada ausencia suya la explicaba con argumentos que lo salvaban. Está estresado, Sofía lo presiona. No sabe cómo manejar esto. Pero ya no.
Empecé a decirme la verdad. Él eligió estar lejos. Y yo tengo derecho a seguir mi vida sin cargar con esa culpa. No sé si fue valentía o simplemente necesidad, pero me sentí un poco más ligero. Y ahí, en medio de esa reconstrucción callada, apareció una idea. Algo simple, pero poderoso. No necesito esperar a nadie para sentir que mi vida vale. Fue entonces cuando decidí cambiar mi número de teléfono. No por rencor, por cierre, porque a veces, lo más amoroso que uno puede hacer es dar por terminado un ciclo que solo genera dolor. Me prometí no volver a escribirle. No porque no lo quisiera, sino porque me quiero yo también. Una tarde de invierno, mientras organizaba papeles viejos, encontré algo que no recordaba haber guardado. Un dibujo de mi hijo cuando tenía 6 años. Era un papel arrugado, con un garabato de una casa y 2 figuras, una más alta, con una sonrisa gigante, y una más pequeña, con una capa. Debajo, escrito con letra desordenada, decía: "Mi papá es mi superhéroe". Me quedé mirando ese dibujo largo rato. Lo apoyé sobre la mesa y lo observé como si fuera un mapa. No de un lugar, sino de un tiempo. Ese papel decía tanto más que 1000 palabras. Me pregunté en qué momento dejé de ser su superhéroe. ¿En qué punto se cayó la capa? ¿En qué día dejó de verme con esos ojos? Esa noche, volví a leer los cuadernos donde había escrito mi historia. Empecé a notar cosas que antes no veía. Me di cuenta de que muchas veces fui duro. Que cuando él era adolescente, yo no sabía cómo hablarle. Que cuando se enamoró por primera vez y le rompieron el corazón, en lugar de consolarlo, le dije: "Así es la vida, acostúmbrate". Pensando que eso lo haría fuerte. Sin saber que lo alejaba. Recordé un momento particular, cuando él tenía 18 y me pidió no estudiar, que quería trabajar y vivir su vida. Discutimos. Le dije que no podía desperdiciar todo lo que yo había hecho por él. Le grité. Él se fue esa noche sin cenar. Y cuando volvió, nunca más hablamos del tema. Yo pensé que había sido solo una pelea. Una más. Pero tal vez, para él, fue un quiebre. Esas memorias no me excusaban, pero me daban perspectiva. Empecé a entender que el amor no siempre alcanza si no se sabe expresar. Que tal vez él no me odia, pero me asocia a una parte de su vida que quiere dejar atrás. Que crecer también es cortar con lo que nos dolió. Y tal vez, sin querer, yo fui parte de eso. Ese descubrimiento no me quitó el dolor, pero me dio algo nuevo: comprensión. No justificación, pero sí un poco de paz. Entonces tomé otra decisión. Empecé a escribirle una carta que nunca le enviaría. Una carta distinta. No para pedirle nada. No para recordarle lo que hice por él. Solo para decirle que, si alguna vez necesitaba volver, yo iba a estar. No con reproches. No con condiciones. Solo con la verdad de un padre que, a pesar de todo, sigue amando. Y fue esa carta, escrita en un cuaderno azul, la que me hizo ver que aún tenía algo que ofrecer. Tal vez no a él, pero sí al mundo. A otros como yo. A quienes también se sienten olvidados. Ese fue el día en que, sin saberlo, empecé a volver a mí mismo. No planeé verlo. Fue una casualidad, como suelen ser estas cosas. Iba saliendo del banco cuando lo vi caminando por la vereda de enfrente, con su hijo en brazos. Mi nieto. Tendría unos 2 años ya. Estaba grande. Con el pelo claro, como cuando él era chico. No pensé. Crucé la calle casi sin mirar, con el corazón en la garganta. Me acerqué despacio, temiendo interrumpir algo, pero con esa necesidad desesperada de verlos, aunque fuera por un segundo. «Hola», dije, apenas a unos pasos. Él se giró, sorprendido.
El nene también me miró, con esa mirada limpia que solo tienen los chicos. Mi hijo sonrió con cortesía, como si yo fuera un conocido del pasado. Hola, pa, respondió, sin moverse. ¿Es él? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí. Se llama Martín. Es hermoso, dije, con la voz temblorosa. El silencio fue incómodo. Mi nieto me observaba, curioso. Yo le sonreí, y él se escondió un poco entre el cuello de su padre. Me dieron ganas de abrazarlo, pero no lo hice. No quería incomodar. No quería pedir lo que no me habían ofrecido. ¿Cómo estás? Pregunté, tratando de sonar normal. Bien, con trabajo, corriendo todo el día. Ya sabes. Sí, sí, dije, aunque no sabía. Ya no. Volvió a hacer silencio. Yo me aferraba a ese momento como si fuera el último. Lo era, en cierto modo, porque supe enseguida que no habría más. ¿Te puedo invitar a tomar un café? Pregunté al fin, sin rodeos. Él bajó la mirada. Pa, no creo que sea buena idea. Sofía no estaría cómoda. No queremos confundir a Martín. Me tragué el nudo en la garganta. No quiero confundirlo. Solo quería verlo. Saber que estás bien. Lo estamos, respondió. Pero no me lo dijo con ternura. Me lo dijo como quien marca una línea. Lo entendí. No iba a haber espacio. No en este tiempo. No de la forma que yo deseaba. Bueno, entonces solo quería saludarte. Y decirte que estoy acá. Que siempre voy a estar. Él asintió. No dijo nada más. Me dio una media sonrisa, cortés, agradecida pero lejana. Luego se giró y siguió caminando. Yo me quedé parado en la vereda, viendo cómo se alejaban. Como mi nieto desaparecía en brazos de su padre. Como la vida seguía, sin mí. Fue un enfrentamiento sin gritos. Sin reclamos. Sin lágrimas. Pero fue una despedida, aunque nadie la haya dicho en voz alta. Y esa fue la última vez que lo vi. Pasaron varias semanas después de ese encuentro. Yo no hablaba de eso con nadie. Lo guardaba como se guardan las cosas que duelen, en silencio, en un rincón del alma. Pero algo había cambiado. Ya no esperaba nada. Y en esa renuncia, encontré una calma nueva. Una mañana, fui a la farmacia del barrio. La chica que atendía siempre me saludaba con amabilidad, pero esa vez me miró distinto. ¿Usted es el papá de Julián? Preguntó de golpe. Me tomó por sorpresa. Hacía mucho que no escuchaba su nombre en boca de otro. Sí, soy yo, respondí, sin saber qué venía después. Soy prima de Sofía, dijo, con una expresión que no supe leer al principio. Yo los veo poco. La familia de ella es algo cerrada, pero quería decirle algo. Me puse tenso. No sabía si venía una crítica, un reproche, un mensaje de parte de ellos. No sé si le sirve, continuó ella, pero no es por usted que están así las cosas. Sofía tiene un carácter muy controlador. Lo ha ido alejando de todos, hasta de sus amigos. Y él, bueno, él se deja llevar. Me quedé mudo. No porque fuera algo que no sospechara, sino porque nunca nadie lo había dicho en voz alta. No quiero meterme, aclaró enseguida. Solo que a veces uno carga con culpas que no le corresponden. Y se lo nota triste. Siempre se lo nota triste cuando habla de usted. Eso me quebró por dentro. No porque me diera esperanzas, sino porque me mostraba que no estaba loco. Que no todo había sido mi culpa. Gracias, le dije, apenas. De verdad, gracias por decirme eso. Salí de la farmacia con una sensación rara. No de alivio, pero sí de comprensión. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me había dado una pieza más del rompecabezas.
Esa noche, volví a leer la carta que nunca le había enviado. Y entendí que no necesitaba modificarla. Que ya estaba completa. Que decía lo que tenía que decir. Pero también entendí que no tenía que entregársela. Porque él ya sabía. En el fondo, él siempre supo que yo lo amaba. Que estaba dispuesto a todo. El problema no era la falta de amor. Era el miedo. La confusión. Las decisiones que uno toma empujado por otras voces. Y eso ya no podía cambiarlo yo. A la mañana siguiente, fui al cementerio a visitar a mi madre. Me senté frente a su lápida y le conté todo. Le hablé como si estuviera ahí, como cuando me escuchaba sin juzgar. Me desahogué. Lloré. Le dije que me estaba tratando de reconstruir. Que no sabía si lo lograría, pero que al menos ya no me culpaba tanto. Sentí, por primera vez, que podía volver a vivir. No como antes. No con plenitud, pero con algo parecido a la paz. Y eso, para mí, ya era mucho. No planeaba verlo de nuevo. Después de aquel encuentro en la calle, había cerrado una etapa. Pero la vida, a veces, decide que aún queda algo pendiente. O tal vez fue el destino, no lo sé. Lo cierto es que un domingo cualquiera, recibí un mensaje inesperado. Era de él. Pa, ¿podés venir a casa mañana a las 5? Quiero hablar con vos. Solo. Sofía no va a estar. Me quedé mirando el mensaje como si no fuera real. Lo releí varias veces. Pensé en no ir. No por orgullo, sino por miedo. Miedo a que me dijera algo que terminara de destruir lo poco que quedaba en mí. Pero fui. Porque a pesar de todo, una parte de mí seguía queriendo entender. Llegué puntual. Me abrió la puerta y me saludó con un gesto tímido. Tenía el rostro cansado. Ojeroso. Como si el peso de los años se le hubiera caído encima de golpe. Pasá, me dijo, sin más. Entré. La casa estaba silenciosa. Había juguetes en el suelo, una taza con restos de café en la mesa, una manta arrugada en el sofá. Todo hablaba de una vida cotidiana, de una familia, de un hogar del que yo no era parte. Nos sentamos frente a frente. Yo esperé. Él tardó en hablar. No sé por dónde empezar, dijo al fin. Te debía esta charla hace mucho. Asentí. No quería interrumpirlo. No sé si te lo dije alguna vez, pero cuando mamá se fue, yo pensé que vos también lo harías. No ese día, pero después. Que en algún momento te ibas a cansar. Que no ibas a poder con todo. Me sorprendió. Jamás imaginé que él pensara eso. Pero no lo hiciste, continuó. Estuviste. Siempre. A tu manera. Pero estuviste. Quise decir algo, pero él levantó una mano, como pidiendo que lo dejara seguir. El tema es que yo crecí con miedo a fallarte, a no estar a la altura de todo lo que diste por mí. Y cuando conocí a Sofía, ella me ofreció una forma de vida en la que yo no tenía que mirar atrás. Solo avanzar. Se detuvo. Respiró hondo. No quiero culparla. Ella es como es. Pero fui yo el que eligió alejarme. Porque no supe cómo sostener todo. Porque me pesaban tus expectativas. Tus silencios. Tus formas. Eso me dolió. Pero también lo entendí. ¿Y ahora? Pregunté, con voz baja. Ahora, no sé. A veces me despierto en la madrugada y me acuerdo de cuando me llevabas al colegio en el colectivo, aunque no te tocara esa ruta. O cuando te quedabas dormido en la silla mientras yo hacía la tarea, solo para estar cerca. Me acuerdo, y me siento una basura. Le tomé la mano. Fue un gesto espontáneo. Él no la soltó. No sos una basura, Julián. Sos mi hijo. Te equivocaste, sí. Pero también yo. Fui un padre que amó mucho, pero que dijo poco. Que enseñó desde el hacer,
pero no desde el decir. Y eso pesa. Lo sé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en años, lo vi frágil. Humano. Mi hijo, no un extraño. No quiero que mueras sin saber que te amo, dijo, y se quebró. Yo también. Nos abrazamos. Lloramos en silencio, como se llora cuando no hay nada que explicar. Solo sentir. Ese día no resolvimos todo. No hablamos del futuro, ni de si me presentaría a su hijo como el abuelo. No pusimos condiciones. Solo nos dimos permiso para empezar, desde lo que hay. Con lo roto, con lo dicho, con lo no dicho. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo se abría. No una puerta, una rendija. Por ahí, tal vez, entre un poco de luz. Después de ese encuentro, no nos volvimos íntimos de la noche a la mañana. No hubo abrazos constantes ni mensajes diarios. Pero algo había cambiado. Era como si hubiéramos quitado una piedra del medio del camino. No se despejaba todo, pero al menos podíamos caminar un poco más. Las primeras semanas fueron tibias. Me escribió algunos días. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo del supermercado, si me venía bien que pasara un rato. Yo respondía con cautela. No quería presionar, pero tampoco alejarme otra vez. Era un equilibrio frágil, como caminar sobre hielo fino. Un día, me invitó a su casa. Por primera vez, sin condiciones. Sofía no estaría, me dijo, pero el nene sí. Fui con nervios, como si fuera una primera cita. Me llevé un autito de juguete, pequeño, de esos de metal que yo solía coleccionar de chico. Cuando llegué, Martín me miró con curiosidad. Se escondía un poco detrás de su papá, pero no lloraba. Me quedé quieto, a su altura, y le ofrecí el juguete sin decir nada. Lo tomó, lo giró en sus manos y luego me miró. No dijo abuelo, ni me abrazó. Solo me miró, y eso me alcanzó. Fue una mirada limpia, sin prejuicios. Sin pasado. Solo presente. Jugamos en el piso un rato. Él hacía ruidos de motor y yo lo seguía. Julián nos miraba desde la mesa, en silencio. Había algo de ternura en sus ojos. Y también algo de culpa. Pero no lo interrumpí. Ese momento era para su hijo. Y, en el fondo, para el mío también. Con el tiempo, empecé a ir una vez por semana. Luego, 2. A veces solo 1 hora. A veces, una tarde entera. Sofía no hablaba mucho, pero tampoco se oponía. No me abrazaba ni me sonreía, pero tampoco me echaba. Yo la saludaba siempre con respeto. Con el mismo respeto con el que uno se comporta en tierra ajena. Un día, mientras caminábamos con Martín por la plaza, Julián me dijo: sé que no todo se va a reparar, pa. Pero, me gustaría que estemos bien. De verdad. Estamos vivos, hijo. Eso ya es algo. Y fue sincero. No necesitábamos retroceder ni simular lo que no habíamos sido. Solo empezar, desde acá. Martín empezó a decir algunas palabras. Entre ellas, una que me partió al medio, bo. No decía abuelo todavía, pero para mí, ese bo era el primer ladrillo de algo nuevo. Algo que no sabía si duraría, pero que era real. La vida no volvió a ser perfecta. Ni falta que hacía. No me llenaron de llamadas ni me invitaron a todas las celebraciones. Pero ya no era un extraño. Era un hombre mayor, con arrugas, con tiempo libre, con heridas, y con un nieto que lo reconocía cuando entraba por la puerta. Eso era más que suficiente. A veces, los sábados, Julián me pedía ayuda para arreglar cosas de la casa. Una puerta que no cerraba bien, una canilla que goteaba. Yo me ponía feliz. No por la tarea en sí, sino por el pretexto. Porque en ese
¿Me das una mano? Había algo que no necesitaba traducción. Confianza. Volvimos a reír. No como antes. No con la inocencia de cuando él era niño. Pero sí con una complicidad nueva, hecha de tiempo, de esfuerzo y de perdón. Y yo, que había perdido la esperanza tantas veces, me di cuenta de que a veces el amor no se muere. Solo se esconde. Espera. Aguanta. ¿Cómo aguanté yo? La reconciliación no llegó con palabras grandes. No hubo discursos, ni abrazos cinematográficos. Llegó en gestos pequeños. En el silencio cómodo de compartir un mate. En el ruido de mi nieto corriendo por el pasillo. En ese, venís el domingo, pa, que empezó a sonar cada tanto sin previo aviso. Una tarde, mientras Martín dormía la siesta y Sofía estaba en el trabajo, Julián me mostró una caja con fotos. Viejas, desordenadas, algunas rotas por el tiempo. Ahí estábamos nosotros, él con rodillas raspadas, yo con menos arrugas. Vacaciones cortas, meriendas simples, disfraces improvisados. Momentos que parecían lejanos, pero que aún vivían en los bordes de la memoria. A veces me olvido que fui ese nene, me dijo, con la voz apagada. Y yo a veces me olvido que fui ese padre, le respondí. Nos miramos. No hacía falta más. Me pidió que me llevara algunas fotos. Las guardé con cuidado. No como un recuerdo, sino como un puente. Algo que nos unía desde un tiempo más limpio. Martín empezó a decir abuelo de forma clara. La primera vez que lo dijo, casi sin darse cuenta, yo estaba abrochándole la campera. Lo dijo con naturalidad, como quien nombra algo que ya entiende. Y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. A partir de entonces, me convertí en parte de su rutina. A veces lo pasaba a buscar por el jardín. A veces lo cuidaba cuando sus padres trabajaban tarde. A veces solo me sentaba a verlo jugar. No necesitaba nada más. Solo estar. Una mañana, Sofía me esperó en la puerta. Me ofreció un café. No hablamos mucho, pero ese gesto, mínimo, fue una forma de decir, te veo, te reconozco, te dejo entrar. No necesitaba que me quisiera, solo que me permitiera ser parte. Hoy, los domingos no son silenciosos. Hay ruido, hay vida. A veces comemos en familia. A veces me toca llevar el postre. A veces discutimos por tonterías, como cualquier familia. Pero ya no hay ausencias que duelan como antes. Julián y yo no somos los mismos. Ni queremos serlo. Pero hemos aprendido a caminar juntos. Desde nuestras imperfecciones, desde nuestras heridas. A veces me pregunta cosas de su infancia. A veces le cuento historias que nunca supo. Y él escucha, como si esas palabras le llenaran un vacío que no sabía que tenía. Yo también me siento más lleno. No por lo que recuperamos, sino por lo que construimos desde la nada. Si esta historia sirve de algo, que sea para recordarnos que el amor no siempre se ve como esperamos. A veces duele, a veces se esconde, a veces se transforma. Pero cuando es real, sobrevive a casi todo. Yo no fui un padre perfecto. Mi hijo no fue un hijo fácil. Y la vida que compartimos no fue ideal. Pero fue nuestra. Llena de errores, de silencios, de decisiones torpes, y también de presencia, de entrega, de ternura a destiempo. Durante mucho tiempo creí que amar era suficiente, que estar era suficiente, y luego aprendí que no, que también hay que decir, mostrar, explicar, pedir perdón cuando hace falta, que el amor necesita expresión, y que a veces, el silencio también puede herir. Pero también aprendí algo más profundo, que uno puede sanar aún sin tener todas las respuestas, que se puede vivir con la ausencia, si uno la abraza con verdad, que perdonar no es justificar,
sino liberar. Y que, incluso después del abandono, pueden hacer algo nuevo. Hoy no tengo la certeza de que mi hijo nunca vuelva a alejarse. No puedo controlar sus decisiones, ni sus tiempos. Pero si tengo claro algo, yo estoy en paz. Porque ya no cargo con la culpa. Porque ya no espero desde la carencia. Porque ya no vivo para que me reconozcan, sino para reconocerme. Y eso me alcanzó para volver a vivir. Si vos que estás escuchando esto estás atravesando algo parecido, si sentís que diste todo y te quedaste con las manos vacías, te entiendo. Te abrazo. Y te digo que, incluso desde el dolor más hondo, se puede volver. Con vos. Para vos. A tu ritmo. Porque nadie merece vivir sintiéndose invisible. Si llegaste hasta acá, gracias por escucharme. No busco lástima ni admiración. Solo quería contar mi historia, porque a veces compartir el dolor lo vuelve un poco más liviano. Y quizás, en algún rincón del mundo, alguien se sintió reflejado. Si alguna vez pasaste por algo parecido, si un hijo se alejó, si el silencio te dolió más que cualquier palabra, me gustaría leerte. No estás solo. No estamos solos. Tu historia también merece ser contada. Comenta, comparte, suscríbete. Me ayudarías mucho a que esta voz, que alguna vez se sintió apagada, pueda seguir acompañando a otros. Gracias por estar ahí.